diputado, porque usted dice que es economista, pero dijo, yo voy a entrar a la política también. Bueno, la verdad es que desde el plano personal, desde que salí de la universidad, todos los años he estudiado. He estudiado gestión pública, he estudiado una maestría en política, he estudiado un sinnúmero de cosas. En este momento, casualmente, estoy haciendo un diplomado en ciberactivismo. O sea que todo el tiempo estoy en estudio constante, dando un seguimiento a las noticias del país a nivel nacional y a nivel internacional. Y hay dos elementos a destacar. Uno, primero la voluntad del partido realmente de capacitar y garantizar que quienes estemos en el partido tengamos conocimientos suficientes para afrontar las tareas que se nos encomiendan. Y dos, el tema parlamentario. O sea, la Asamblea nos ha acogido de una manera muy fraterna y realmente nos ha dado herramientas necesarias para cumplir nuestro papel. O sea, en el uso del hemiciclo, de cómo vas a votar, de cómo se funcionan las comisiones, cuál es el proceso de formación de la ley. Ha sido un proceso realmente y una experiencia interesante donde uno va asumiendo responsabilidades y aprendiendo cada día. Y como dice Eda, realmente nuestra responsabilidad es seguir cada día aprendiendo más, porque cada momento, desde que te reunís con un sector, aprendes cosas inimaginables, pues desde cuál es el proceso de producción de los plátanos, cuál es el proceso de producción del queso, de la leche, cuál es la situación de las minas en este país. Realmente si hay un lugar donde uno aprende, creo que es aquí. Y en su caso, diputada, bueno, porque por ejemplo está en la Comisión de Justicia. Entonces, o sea, bueno, ahorita pues ya cuando asume su cargo, pues se da todo este proceso que conforme la ley cada uno va hacia una o dos comisiones, usted como, bueno, como suplente, pero de todas maneras, ¿cómo se preparó Yo para creo poder que llegar ahí? hay un antes y un ahora. Yo soy administradora de empresa, igual me he ido preparando, tengo una maestría en gerencia social y mi enfoque es más en temas sociales, no tanto jurídicos. Entonces yo antes de venir a la asamblea, yo lo que hice fue leer las leyes. ¿Cuál es la ley orgánica? ¿Cómo vamos a regirnos en la asamblea? Más o menos cuáles son el marco jurídico que se implementa y sobre todo en una comisión tan importante como la Comisión de Justicia y también participo en la Comisión Económica, es importante manejar bastantes conceptos y sobre todo cuáles son los diferentes sectores que están involucrados. Y fue como mi primer paso, primero entender bien porque una cosa es verlo de afuera de la asamblea y otra cosa es verla desde adentro, ¿verdad? Cómo trabajamos en comisiones, cómo podemos tener el acceso a poder realmente reunirnos con diferentes sectores. Entonces esa fue una parte muy importante para mí, el poder entender bien cuál es la dinámica de la asamblea y que igual creo que nos brindó un gran apoyo el proceso introductorio que tuvimos en los primeros meses, porque nos dio realmente una visión más amplia de qué podemos realmente hacer con los recursos que tenemos en la asamblea y nos damos cuenta que realmente podemos hacer bastantes cosas. Y luego es el ahora, ¿verdad?, de la capacitación constante, pero sobre todo de poder entender de todo un poco. Tenemos que manejar de todo, aunque mi carrera sea de administración, que me guste más el tema social, yo tengo que saber de temas económicos y tengo que manejar temas jurídicos y tengo que entender de medio ambiente y tengo que entender de ganadería. Entonces nos deja realmente un abanico inmenso de temas que realmente tenemos que tocar y por ende que tenemos que realmente conocer más a profundidad todos los problemas que pasan en el país, y es importante también por eso el monitoreo de medios, de todos los medios, y que hayan también noticias que tengan una diferencia, ¿verdad? Poder marcar realmente cuál es la realidad, de cómo están realmente, tanto la noticia como llegar realmente directamente a los actores que nos puedan decir de su viva voz qué está pasando. Que eso es lo más importante, saber de la viva voz de la gente qué es lo que está pasando realmente y no solamente quedarnos con lo que queda en una noticia que en ocasiones son parcializadas. Pues hacíamos mención de algunas iniciativas de ley, como es el caso del Código de Familia, que está siendo debatido en este momento en el plenario, pero ocasionalmente, por ejemplo, la Comisión de Justicia se reúne para estar haciendo como revisiones de algunas mociones de los artículos que continuarían en el debate del plenario. ¿Cómo se prepara usted para esto? Pues es suplente, pero de todas maneras usted participa también dentro de este proceso. Bueno, es importante mencionar cuál es la dinámica de las comisiones, ¿verdad? Este es un proyecto que ya fue dictaminado el año pasado, pero que estamos actualmente revisando artículo por artículo y viendo cómo podemos realmente
aportar a una mejora, pero sobre todo a que realmente reúna el sentir de lo que realmente deberíamos de regular en temas de familia, o cómo estamos en temas de familia actualmente. Y un paso importante es poder escuchar los diferentes sectores, las diferentes opiniones en cuanto al proyecto del código. Y en ese sentido hemos tenido reuniones con algunos sectores de mujeres, con sectores de la discapacidad también, y hemos querido lograr entender cómo vemos algunos artículos específicos, sobre todo entender cuál es la dinámica que vamos a tener ahora en temas de familia. Y ese es como el primer paso, poder revisarlo cada artículo y revisar cuál es el espíritu de los capítulos, y poder tener una mirada más real, una mirada que realmente podamos tener de cómo vamos a regularnos al futuro, porque no es, creo que es uno de los códigos más importantes, porque no es un asunto de un momento, sino que realmente va a regular a la familia, vamos a regular las relaciones, vamos a crear nuevos ministerios, nuevas instancias, y hay que tener bastante cuidado, y por eso es importante poder escuchar a otros sectores, más allá de los que tuvieron en las consultas, poderle ojo en el tema de la niñez y la adolescencia, que es un asunto muy importante dentro del Código de la Familia, el poder entender cuál es la dinámica real en Nicaragua. Nosotros discutíamos al inicio el concepto de familia y nos dábamos cuenta que no estaba incluido las familias extensas, las familias que son más allá de un papá y una mamá, sino que solamente puede ser una madre. Y nos dimos cuenta en el momento, hicimos una propuesta en plenario y luego la cambiamos, y esperamos que al final del código realmente quede los cambios que sugerimos, que sean realmente una familia, que la familia sea un concepto más allá de un papá y una mamá, porque en la realidad nicaragüense no solamente son un papá y una mamá. Entonces son esos detalles que tenemos que tenerle bastante ojo y que tenemos que estar en constante consulta. Diputada Edipcia, en el caso de la Comisión de Asuntos Exteriores hubo un momento en que se estuvo tratando el tema de la apostilla. O sea, que en algún momento vimos que, por ejemplo, en nuestra página web hicieron comentarios, o sea, en positivo sobre la importancia de que los documentos oficiales fuesen reconocidos en otros países. ¿De qué manera se preparó, por ejemplo, para tratar este tema? Pues porque aquí consultaron a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero, o sea, usted en su carácter de diputada, ¿cómo se preparó de cara a tratar este tema? Pues y otros que también han visto, como lo del río San Juan, el diferendo con el río San Juan, o por ejemplo esta de San Andrés, en este caso, ¿cómo? Sí. Realmente el papel que nosotros realizamos en las comisiones tiene también un antes y un después. El antes es cuando nosotros tenemos conocimiento de los temas que se van a tratar, y es nuestro deber indagar, informarnos, hablar con expertos que nos cuenten cuál es su visión del tema. Y después la parte del momento concreto en la comisión, donde se presentan todos los elementos a todos los diputados miembros de la comisión, y compartimos y discutimos cuál podría ser la posición. Efectivamente, en las comisiones siempre hay la posibilidad de hacer un dictamen de mayoría, donde todos los miembros de la comisión estemos de acuerdo en determinado planteamiento, o se presenta un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría, donde el dictamen de minoría expresa pues un desacuerdo frente a la posición general de la comisión. Creo que las comisiones son un espacio fundamental, porque es donde se da la apertura hacia los sectores fuera de la Asamblea, tanto las entidades gubernamentales como las privadas, de que puedan exponer sus posiciones frente a distintos temas. Y es la posibilidad de acercarnos también a la ciudadanía, es como la puerta abierta a distintos sectores. Por ejemplo, hoy que se está debatiendo en el Conchita Palacio la ley de VIH-Sida, y está haciéndose una consulta amplia de la Comisión de Salud con distintos sectores del país. Entonces, estas son oportunidades de conocer cómo ven los ciudadanos y ciudadanas las iniciativas de ley que están en las comisiones, o que están propuestas a discutirse en la comisión, o las necesidades que tienen los nicaragüenses. Entonces, por ejemplo, soy parte también del Frente Parlamentario contra el Hambre, que es una instancia que no es una comisión formal de la Asamblea, pero que los parlamentarios nos juntamos frente a un tema muy importante como es la seguridad alimentaria. Y entonces ahí estamos también invitando a distintos sectores del país, a organismos no gubernamentales, organismos internacionales, que nos cuenten qué se está haciendo en pro de resolver el tema de la seguridad alimentaria. Y el otro tema es
que normalmente las decisiones que nosotros tomamos se efectúan ya en la discusión ampliada en el hemiciclo de la Asamblea, que es como la parte más del proceso, es la parte última, ¿no? Y donde cada uno de los diputados y diputadas tiene la posibilidad de hablar y expresar su punto de vista frente a distintos temas a partir de la concepción del tema y de la discusión y acercamiento al mismo. Y así también está la discusión del Código de la Familia, que aunque no soy parte de la Comisión de Justicia ni de la Comisión de la Mujer, tuvimos la posibilidad de intervenir, proponer la inclusión de las madres solteras en el concepto de familia y empujar desde distintos sectores a que hubiera la posibilidad de cambiar el concepto. Entonces, ¿cómo se conecta lo que nosotros estamos haciendo con la sociedad? Cómo la sociedad es parte de lo que se está haciendo en la Asamblea, es como esa conexión en este espacio que son las comisiones. Entonces, es un espacio muy importante que los diputados y diputadas tenemos que aprovechar para dar a conocer la discusión que hay. Tengo entendido que también para septiembre y octubre, incluso la mina de la Libertad. Sí. Hay otro aspecto en cuanto a esta parte de escuchar a los ciudadanos, que ustedes dos, la diputada Edipcia Dubón y la diputada Silvia Nadine Gutiérrez, han interactuado con jóvenes que vienen a la Asamblea Nacional a través de la División de Participación Ciudadana y Seguridad Alimentaria a conocer un poco sobre el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Ustedes han compartido con ellos cómo ha sido esta experiencia, de qué manera les ha enriquecido escucharlos a ellos sobre las dudas que puedan tener sobre el trabajo de un diputado aquí. Sí, quizás un poco también para complementar lo que decía Eda, porque también soy parte de la Comisión de Asuntos Laborales. La visita a la mina de Limón realmente fue para mí una oportunidad incalculable, porque fue conocer de manera clara y evidente la situación de los mineros en este país. Entramos a la mina Santa Pancha, vimos a los trabajadores en su ejercicio, escuchamos de viva voz cuál era la situación de la mina que está vinculada al calor de la falta de oxigenación de la mina por una ventilación inadecuada, y esa era un poco la demanda que nos hacían los mineros. De hecho, está programada esta visita para el 24 de septiembre y para el 9 de octubre a la mina de la Libertad, un poco para constatar y en esa labor de mediación y de hacer recomendaciones, porque yo creo que esa es la tarea fundamental al final de la Comisión de Asuntos Laborales y de casi todas las comisiones, es recomendar cómo debería de funcionar de una mejor manera la relación, en este caso de los mineros, con la empresa Betugol. Efectivamente tenemos la oportunidad de utilizar este espacio de participación ciudadana con jóvenes y con ciudadanos que quieren conocer el proceso de formación de la ley y del quehacer de la dinámica parlamentaria. Para mí es un espacio importante porque escuchamos a los jóvenes y los jóvenes nos enseñan también qué estamos haciendo mal o qué deberíamos hacer mejor. Y la oportunidad que tuve fue con jóvenes que eran de distintos lugares del país, de la Universidad de Ciencias Comerciales y de la UAM, y creo que en esa sesión tuve la oportunidad de hablar con un muchacho que me habló del tema de la situación de los ganaderos de Huaco y que la necesidad de que escucháramos al sector, y nosotros como miembros del Movimiento Renovador Sandinista hicimos una visita a Huaco a hablar con los ganaderos, y de ahí ha surgido toda una iniciativa que estamos desarrollando en todo el país con el sector ganadero, porque hay una iniciativa de ley que está en la Comisión Económica y que nos está sirviendo para consultar a nivel de territorio. También la posibilidad de escuchar sobre temas diversos, porque la verdad es que los jóvenes siempre tienen distintas inquietudes, desde el uso de los recursos en la asamblea, desde el funcionamiento de la asamblea, o las preguntas que a veces nos hacen y que son un poco incómodas, y es que los diputados realmente trabajan o no. Entonces responder sí trabajamos, tenemos horarios de trabajo, tenemos comisiones a las que tenemos que atender, tenemos que hacer seguimiento, tenemos que formular iniciativas de ley, tenemos que discutirlas en el pleno, tenemos que estar en una constante actividad, y entonces contar un poco eso creo que también nos ayuda a cambiar esa imagen que tienen los jóvenes y las jóvenes de nuestro quehacer, pues. Y en su caso, ¿cómo fue su experiencia de compartir con estos jóvenes del Colegio José Dolores Estrada? Eran alrededor de 120 jóvenes, y lo que más me sorprendió es que estaban muy interesados en saber cuál es la dinámica de la asamblea. Como te decía antes, a veces la gente lo ve como un asunto abstracto, sobre todo gente del colegio, ¿verdad? Están algunos en 5º año, van a entrar a la universidad a conocer más sobre la dinámica del país, sobre cómo se toman las decisiones,
y estaban bastante interesados en saber cómo era la dinámica, cómo se trabajaba en una comisión, si realmente la pregunta, ¿verdad?, ¿qué hace un diputado, verdad? ¿Trabaja? ¿Cuánto trabaja? ¿Y eso que trabaja qué significa? Y yo siento que esta oficina es muy importante porque realmente le podemos decir a la población qué realmente hacemos. Y a la vez ellos nos pueden decir dónde quisieran más que pusiéramos el esfuerzo, en qué tema. Y poder entender la dinámica de cómo funciona la asamblea y que realmente todos lo puedan entender y que puedan también sobre todo saber cómo yo puedo participar como ciudadano en la asamblea. También es importante, porque también en ese espacio preguntaban, ajá, ¿y cómo hago yo para poder ir a conocer cómo quedó tal ley? ¿O cómo hago yo para saber y poder aportar? Porque también a mí me ha pasado en tal tema. Entonces, la Oficina de Participación Ciudadana nos da el espacio de poder informar los diferentes mecanismos de participación, ya sea como grupo o como persona, de cómo puedes realmente poder comunicarte con los diputados y poder hacerle llegar una pregunta también. O sea, hay diferentes formas de participación que probablemente por algún desinterés de algún sector de la población en temas de política no han querido saber cómo son, pero creo que también es nuestra labor de poderles decir, pueden participar, queremos que participen, queremos que realmente podamos escuchar las diferentes opiniones. Y eso ha sido muy importante en este espacio, porque si desde los colegios podemos hacerlo llegar cuando ya sean más jóvenes de 20, probablemente pueden ser los próximos diputados en esta asamblea. Entonces me parece excelente que podamos tener ese espacio. Hay una iniciativa que pues en estos días la diputada Edipcia Dubón presentó y que bueno, yo estaba como con la duda, lo presenta, bueno, y los periodistas que estaban dando cobertura a esto, dice, ¿lo presenta como diputada o lo presenta como ciudadana? Este es otro mecanismo de participación que hay en la Asamblea Nacional, que son las peticiones ciudadanas, ya que estamos hablando de este tema. ¿Cuál fue la motivación de presentarlo? Porque una de las periodistas, por ejemplo, le dijo, porque hasta ahora. O sea, pero usted aprovechó ese espacio para manifestar una inquietud sobre un tema particular, como es el caso de Militza Matute. Sí, mira, el caso de Militza yo le vengo dando seguimiento desde que se hizo la denuncia pública en el programa de Carlos Fernando Chamorro. Realmente fue un proceso de indagación profunda, hablando con la gente de los derechos humanos en el país, hablando con la mamá de Militza antes de que se fuera a Miami y buscando cuáles podían ser los mecanismos para que el Parlamento realmente tuviera una respuesta o pudiera intermediar entre la demanda que hacía la madre. Y una de las cosas que descubrí en el proceso de indagación, en la ley orgánica, que si me la presta Eda, en la ley orgánica del Poder Legislativo, fue el artículo 168 de la ley, que establece las peticiones ciudadanas. Y en ese proceso yo me di cuenta que si la mamá de Militza hubiese conocido este proceso, este mecanismo, ella no hubieran dado el tiempo al tambo, buscando quien le diera respuesta, porque la instancia privilegiada para darle solución o para que la madre pudiera hacer las preguntas pertinentes era la asamblea, porque está establecido aquí en la ley orgánica del Poder Legislativo, las peticiones ciudadanas. Y entonces está establecido también cuál es el procedimiento para redactarla, y son los ciudadanos. Entonces yo dije, bueno, esta es una oportunidad, uno, para presentar un tema muy particular, dos, para relevar el mecanismo, para que los ciudadanos pudieran darse cuenta de que existe una posibilidad de preguntar, de recomendar una posibilidad de que se investigue sobre un caso puntual, y que es la Asamblea la que tiene esa facultad. Entonces, relevar el mecanismo, que además está contenido en la Constitución de la República. Todos los ciudadanos tenemos derecho a hacer peticiones, a hacer preguntas, a hacer críticas constructivas y a demandar respuestas. Entonces, bueno, relevar el mecanismo, y dos, hacer una petición concreta, que es exactamente que la institución que estaba a cargo del programa de becas, donde Militza fue partícipe, diera una respuesta y dijera, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿O qué es lo que se hizo? ¿O qué es lo que se va a hacer? Y el otro enfoque, ¿cuántos jóvenes becarios están en el exterior y cuáles son las garantías que se les está dando a estos jóvenes? ¿Y quién es la entidad responsable de estos jóvenes? Entonces creo que fue una oportunidad muy valiosa, y espero realmente, porque en la ley orgánica está establecido que es un plazo de 30 días para respuesta, es muy eficiente el mecanismo. Entonces recibir la respuesta de la petición y poder entregársela a la madre de Militza para que ella realmente pueda seguir el proceso que ella estime conveniente.
Entonces yo invito a los ciudadanos y ciudadanas que nos están viendo a que utilicen este mecanismo. Aquí en la Asamblea los diputados estamos obligados a dar respuesta. La directiva de la Asamblea tiene que darle seguimiento a las peticiones ciudadanas y tenemos que utilizarlo. En la medida en que lo utilicemos, el mecanismo se va a afianzar y eso es importante.